Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional presenta El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Escuela de Planificación y Promoción Social con los problemas sociales, comunales y nacionales. Bienvenidos a un nuevo programa del Vigía, hoy miércoles 2 de octubre, desde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Me acompaña don Efraín Cavallini para que nos presente nuestra invitada del día de hoy. Sí, muy buenas tardes, un gusto saludar a la comunidad universitaria, a la comunidad herediana y a la comunidad nacional que nos escucha a través de este programa El Vigía, que es una producción de la Escuela de Planificación y Promoción Social en apoyo con el Auditorio Clodomiro Picado. Como decía Jorge, nos encontramos hoy con una destacada figura como es doña Pilar Garrido Gonzalo, quien es la ministra de Planificación del país. Y antes de darle la palabra, voy a ubicar a los que nos escuchan que doña Pilar, como ustedes saben, forma parte del gabinete de este gobierno. Ella es la ministra de Planificación Económica y Social, tiene a cargo la coordinación del equipo económico del gobierno, es una persona que estudió en la Universidad de Costa Rica, ha sido asesora en materia pública, tiene un máster en economía en la Universidad, en Trinity College de Dublín, es máster académica en Ciencias Políticas, con mención temática en Gobernabilidad Democrática y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, y también en la Universidad de Costa Rica obtuvo su bachillerato de honor. Ha sido viceministra de Planificación y Política Económica, ha tenido a cargo la coordinación del proceso de adhesión de la OCDE al Comité de Gobernanza Pública y ha sido representante nacional en la Secretaría Técnica de la Agenda 2030 y una serie de cosas más que esta señora ministra ha hecho que es bastante, y nos place mucho y es un honor para nosotros, doña Pilar, tenerla hoy aquí con nosotros en este espacio donde lo escuchan los costarricenses en un tema que no es jugando, que es el tema de la planificación. Entonces le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas radioescuchas, muy contenta de compartir con ustedes y bienvenidos a su casa. Tenemos una primera pregunta para empezar el programa. Doña Pilar, ¿qué significa para el país que Mideplan ostente hoy día la rectoría de la planificación pública a nivel nacional y que todos los entes del Estado deben responderle a este ministerio y acoger sus disposiciones en lo que refiere a planificación del país? Es un mandato verdaderamente poderoso. Yo diría que es una de las leyes que más diente tienen si se aplica adecuadamente, y además es sumamente poderoso porque implica una gran responsabilidad en materia de tener una visión de desarrollo sostenible y caminar hacia ahí y garantizar de que de alguna manera Mideplan, mediante los instrumentos de planificación, establece la partitura que tiene sustento en políticas de Estado, con sustento en la Constitución y también sustento en el plan de gobierno, y a partir de ahí las instituciones van interviniendo como si fueran diversos instrumentos musicales y juegan en su rol adecuadamente. Entonces nos corresponde a la parte de planificar, de dar esa ruta, decir qué es lo que vamos a tocar, pero al mismo tiempo también nos corresponde garantizar de que efectivamente si hay un tema que es en mi bemol o hay algún tema que tiene que ser un poco más fuerte, entonces que se estrese y que las instituciones puedan cumplir y brindar esa sinfonía a la mayor cabalidad. Doña Pilar, una pregunta que me surge y que en el diario vivir toda persona se plantea: ¿realmente hay una buena articulación? ¿Hay una articulación a nivel de la institucionalidad? ¿Cuál es su apreciación? Mi apreciación es que sí la hay, que tiene todavía algún nivel de desafío, como todo, porque al final también pasa por personas, por la consolidación de estos mecanismos de coordinación, pero creo que sí hay una convicción en relación con hacia dónde queremos caminar, una visión clara en torno a una sociedad resiliente, próspera, inclusiva, y ahí cada uno de nosotros cumple de alguna manera su rol. También he de decir que no está desprovisto de algún tipo de desafío
desafío en relación con cómo garantizar de que efectivamente se cumpla y se use el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública como la herramienta de navegación que es en estos temas. Y lo otro es poder garantizar mediante herramientas de seguimiento y evaluación que efectivamente se está cumpliendo con el mandato previsto a la hora de haber programado. Vemos que el gobierno, doña Pilar, quiere poner orden en el tema fiscal, que no quiere que haya una crisis grave de impago, por ejemplo, que luego que se ha hecho un gran esfuerzo en este gobierno, estos 2 años, por aumentar los ingresos, modernizar el sistema tributario y racionalizar los gastos, que de alguna forma estos son temas que tienen que ver con Hacienda, pero inciden también en el tema de Mideplan. Entonces, ¿cuál es la orientación estratégica que usted nos puede compartir del gobierno? ¿Cuál es el tipo de país de gobierno que quiere y qué está haciendo en este momento el gobierno que estamos trabajando para casualmente construir ese país diferente, que es un poco lo que hemos sentido, que se está trabajando en esa línea? Pero desde Mideplan, ¿cómo lo puede usted resumir? Tal vez poner en perspectiva de desarrollo, que creo que en pocas oportunidades se ha hecho, lo que significa la reforma fiscal. Significa haber defendido de alguna manera el Estado Social de Derecho. Algunos visualizan que no es una medida lo suficientemente progresista, que tiene algunos tintes de una visión económica que efectivamente no lo es, porque en realidad lo que estábamos defendiendo es justamente que se puedan dar esas transferencias condicionadas a las personas más vulnerables, que la institucionalidad siga prestando bienes y servicios. Yo realmente visualizo detrás de esa reforma fiscal la defensa del Estado Social de Derecho y su adecuado funcionamiento. ¿Cuál es la visión estratégica? Poder solventar en temas de recambio de perfil de deuda de corto plazo a muy alta tasa de interés por una a más largo plazo, con una mejor tasa de interés, y poder garantizar mayores niveles de ingreso. ¿Para qué? Para poder tener entonces mejores respuestas a la hora de enfrentar algunos temas pendientes que tenemos, como la transición demográfica. Vamos a ser una sociedad envejecida en 2050, necesitamos recursos frescos para protección social, para salud y seguridad. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno de Costa Rica? Una nación próspera, una nación que genere riqueza, empleo, que al mismo tiempo pueda distribuir mejor esa riqueza y que lo haga en armonía con el ambiente, una sociedad inclusiva, resiliente, y que además, cuando hablamos de inclusiva, no solamente por la vía del ingreso, sino en todas las dimensiones territoriales y también de poblaciones específicas. Estamos conversando con la señora ministra de Planificación y vamos a hacer un corte, volvemos enseguida. El Vigía, la mirada estratégica. Continuamos conversando con la señora ministra, a la cual estamos altamente agradecidos por el espacio que nos está facilitando. Y hay una pregunta y un tema que es sumamente importante. Tú lo acabas de mencionar, empleo. Sí. El país, la juventud, las personas mayores necesitamos de empleo. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para ver de qué manera se le facilitan? Sabemos que desde el punto de vista con la empresa privada se ha estado presentando ciertas estrategias, pero desde el punto de vista del gobierno, ¿en qué se está pensando para poder incrementar y facilitar el empleo a los costarricenses? Hay dos ámbitos de esta respuesta. Una primera que tiene que ver con el corto plazo, que tiene que ver justamente con mejorar el acceso y el costo de financiamiento para que las personas puedan tener mejores condiciones. En el caso de, si uno analiza el PIB del último año, se va a dar cuenta de que hay sectores que lo están pasando particularmente mal, que necesitan tener algún nivel de impulso, como por ejemplo el agro y la ganadería, y ahí tenemos algunos avales que estamos trabajando con Banca para el Desarrollo, y también aliados con la banca estatal, también que tomen la decisión de poder tener el seguro de cosechas para apalancar esos créditos y bajar el costo de los mismos. El otro tema que estamos, y hay también líneas especiales en relación con turismo, como para garantizarles una línea con Banca para el Desarrollo y con el BCE de crédito para turismo, que aunque es un motor de la economía que nos garantiza muchas divisas, 4.3 del PIB que creció, no tenían acceso a financiamiento. Esa es una primera línea de trabajo.
trabajo. La otra, reducir los costos de producción, sobre todo los costos de transacción, y en el caso de las personas, habilitar la transición hacia la formalidad mediante un conjunto de medidas de la Caja que pasan por establecer escalonamiento en contribuciones de patronos y contribuciones personales. El otro tema tiene que ver con inversión pública. Inversión pública es un supermotor, tenemos 5,3 billones, miles de millones de colones en nuestra cartera de inversión pública, y eso potencialmente por año puede tener un efecto de 47,000 empleos que generan unos niveles de encadenamiento. El otro tema tiene también que ver con cómo hacer para poder brindar respuestas en el mediano y largo plazo, y para eso estamos trabajando en la mejora de los perfiles de empleabilidad. 93% del total de las personas que no tienen un empleo en este momento no hablan un segundo idioma, entonces por eso la Alianza para el Bilingüismo y la estrategia también para modificar la educación técnica para que sea a la medida de las necesidades, y un instrumento que estamos trabajando que visualizamos que es bien poderoso, que es un complemento al diario, es la estrategia a largo plazo que vamos a empezar a trabajar con enfoque de desarrollo regional, y a partir de eso en este momento tenemos un plan de descarbonización que nos marca a 300,000 pies de altura una ruta, una visión país, pero hace falta la parte que complementa, que es más bien de cómo se modifica esa matriz productiva y cómo se hace en estricto apego a las condiciones regionales. Doña Pilar, en el caso de la Universidad Nacional y específicamente de la Escuela de Planificación, el trabajo que se hace con las comunidades es muy importante y donde hemos tenido mucha legitimidad. En el caso de los emprendimientos, de las MIPYMES, que es donde necesitamos banca de desarrollo, por ejemplo, del cual se ha mencionado de que hay poco acceso, pero que sí se cuenta con capital. Para estos pequeños productores, para estas MIPYMES, efectivamente el gobierno le está poniéndole, hay una expectativa de que efectivamente por ahí también se pueda generar el empleo que también ahí agregamos a esto que plantea don Jorge, el tema de las acciones o las iniciativas de innovación. Claro. Y obviamente el emprendedurismo, ¿no? Sí, este tema es clave, y en el corto plazo, por supuesto que hay mayor apalancamiento con más avales, un fondo de garantías, y porque el otro tema adicional es que muchas de las pymes se han venido financiando con crédito de consumo, porque no logran formalizarse y tener acceso a otros instrumentos financieros de índole más productiva. Entonces, ¿cómo hacer para que, y agregando al otro tema, la mayoría de lo regional son de subsistencia, ¿verdad? Casi una base muy tradicional, y cómo hacer para ir en ese esfuerzo por ganar y optimizar y apalancarse en la cuarta revolución industrial, agregarle valor a esos emprendimientos y poder colocarse en segmentos de mercados que sean ventajas competitivas para nuestro país. Ahí también estamos haciendo ese trabajo. Hay todo un trabajo que tiene que ver con fintech, con otras regulaciones, marcos que tienen que ver con marcos a nivel de Bitcoin y otras cosas que estamos pensando, más tecnología, y también pasa por mejorar el perfil de competencias para poder garantizar que haya una mayor oferta y que ahí también haya un motor en relación con desarrollo. Y en la banca, para este otro tipo de emprendimientos, también diseñar instrumentos financieros a la medida. Esto es capital de alto riesgo de alguna manera, pero es una apuesta a país. Entonces también ahí estamos trabajando con Banca para el Desarrollo, algunos instrumentos con universidades que ustedes ya conocen, pero una nueva línea para que la banca deje ese miedo y pueda también hacer una apuesta nacional. Sí, en esta línea, la Universidad Nacional, como usted sabe, tiene proyectos y programas de extensión e investigación en zonas alejadas del país. En este sentido, nos salta la idea de qué se está pensando desde la planificación nacional en zonas costeras y zonas fronterizas. ¿Qué se están pensando desde acá? ¿Y qué papel podemos jugar las universidades de trabajo articulado? Las universidades son un aliado sumamente estratégico para nosotros. De hecho, el actual proceso de conformación de la agenda de cooperación con las universidades en el marco del FES, queremos destinar, y así quedó establecido, una mayor inversión y también fomentar o apalancar mediante este instrumento y estrechar los vínculos de cooperación entre ambas entidades, tanto gobierno como universidades, para poder impulsar una agenda de desarrollo regional. Esa es la gran apuesta que estamos pensando en materia de las zonas costeras. Bueno, básicamente son zonas de muy alta exposición, ahí hay una gran vulnerabilidad, y entonces lo que hemos pensado es optimizar en pesca, por ejemplo, y ahí tenemos una inversión que queremos aprovechar en el caso, yo no sé si eso lo saben, pero es un dato sumamente interesante, que ahora nuestra frontera es hasta Ecuador.
somos inmensos en materia de pesca, gracias al último mapa que hay mucho del stock pesquero que ni siquiera lo tenemos inventariado. Y ahí hay todo un trabajo que hace la Universidad Nacional con la estación biológica y demás que siempre apoya, pero hay una gran fuente de riqueza que en caso de usarse de manera más sostenible puede generar mucho valor en la comunidad y puede generar empleo, sobre todo en mujeres y otros. El otro tema para zonas fronterizas, ahí hay primero que depende de la frontera, porque en este momento con Nicaragua no tenemos la mejor relación diplomática, lo cual es una gran pena y estamos tratando de volver a forjar, pero es verdad que el desarrollo binacional y las dinámicas transnacionales siempre han estado ahí, y de lo que se trata en este momento tenemos un foco en Cruzitas que se está atendiendo desde una perspectiva integral, pero lo que queremos es llevar mucha más inversión, empezar a desarrollar con la ayuda del INDER y otros entes estatales una base productiva que pueda ser lo suficientemente sólida para poder transicionar. De cualquier manera, en este análisis de cuáles son las cadenas de valor, más allá de proyectos concretos de inversión que tenemos en la zona, estamos trabajando en la estrategia de largo plazo, que también sobre la base de análisis de complejidad de producto, de complejidad económica, de análisis de ventajas competitivas y de análisis sociales y de brechas, se puede también tener una base para empezar a priorizar una ruta de más largo aliento para la zona. Continuamos en un momento, estamos hablando con la señora ministra de Planificación y ya volvemos. El Vigía, mirando hacia el futuro. Continuamos con el programa El Vigía, hoy conversando con la señora ministra de Planificación. Doña Pilar, hay una pregunta que desde la Escuela de Planificación, desde los académicos y académicos de la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional, queremos conocer su impresión. Tenemos un buen número de estudiantes de los cuales se están realizando investigaciones a nivel de sus trabajos finales de graduación. Igual a nivel de las maestrías se están haciendo una serie de investigaciones, una serie de proyectos a nivel nacional. Y queremos, o nos gustaría conocer su impresión respecto de qué manera podemos, con todo este capital humano que está haciendo investigación, que está haciendo extensión, poder vincularnos, poder apoyar, poder trabajar con las instituciones. ¿Cree usted que eso podría lograrse, que podría impulsarse? ¿Cuál es su impresión? Sí, absolutamente. Yo visualizo que eso es algo en lo que hemos sido omisos. Yo también he sido omisa en fomentar ese tipo de acercamiento y creo que no ha sido algo natural es raro, ¿verdad? No ha sido algo como natural del Ministerio de Planificación, pero eso podemos acordarlo y empezar a caminar juntos. Vea, por ejemplo, algo muy, muy interesante y que nos lo topamos todos los días: una evaluación económico-social de un proyecto de inversión pública. Eso es un dolor de cabeza terrible y las instituciones a menudo no tienen esas capacidades para desarrollarlo, o no tienen el tiempo para dedicar, o una evaluación financiera, o poder trabajar en una política pública, por ejemplo. Estamos actualizando manual de políticas públicas, todo ese tipo de instrumental. Yo visualizo que ahí puede dar un gran aporte que se beneficia a la institucionalidad, pero también las y los estudiantes de este proceso. Entonces, bienvenido y a la orden. Sí, hay una consulta que surge, tal vez no directamente en la conversación, pero que sí lo hemos escuchado en foros y en actividades académicas en las que hemos estado en la escuela, que es cómo motivar a las madres, jefas de hogar, para que de alguna forma impulsen a sus hijos e hijas a estudiar en la educación superior. ¿Qué se está haciendo en materia de acá a impulsar eso, para que la gente, digamos, que tiene ciertas dificultades, donde entra el tema de la pobreza y el tema del empleo, tenga esa oportunidad? Sí. No, esta parte de poder acceder a educación superior es absolutamente crítica en poder cerrar brechas y también en poder mejorar los perfiles de empleabilidad y habilitarlo a uno a colocarse en segmentos de más alta productividad en materia de empleo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hay todo un trabajo que se hace de manera coordinada con MEP, que tiene estos programas de que se quede uno en el colegio, que permanezca, que después pueda desarrollar un plan de vida que incluya la educación superior. En relación con Puente al Desarrollo también hay
algún tipo de ayudas y también todo un mapa para que las familias puedan irse beneficiando y que se puede lograr y haya suficientemente apoyo para que se puedan integrar. Y luego un trabajo que también nosotros somos parte de la Junta Directiva de CONAPE, que también de ahí hay otra beta que es un poco más del lado del crédito, no tanto de otros instrumentos, pero que también estamos fomentando que se pueda tener una búsqueda más activa de los estudiantes y las estudiantes para poder que sigan asistan a la universidad, y no solamente eso, sino que vayan por una maestría o vayan por un idioma para poder seguir completando la educación en momentos en que avanza todo tan deprisa que no es suficiente con tener un único perfil académico profesional, sino la interdisciplinariedad, la flexibilidad, el conocimiento integral es lo que más bien se necesita cada vez más. Claro, y utilizando de alguna forma esas voces Sí. que nosotros escuchamos en la universidad, Sí. en la que asistimos a diferentes eventos y hay toda una gran cantidad de sentimientos, sensaciones, ¿verdad?, de parte de la gente y pensamientos. Una de las cosas que ha surgido ahí, y se la planteo porque me parece importante, es que mucha de la gente graduada, recién graduados, que pasan por las aulas con los que nosotros tenemos contacto, preguntan desde la planificación, ¿qué se está haciendo para que nosotros, los recién graduados, podamos tener posibilidades de empleo? Porque tenemos una gran aspiración, estudiamos muchos años, 5 o 4 años acá, salimos y nos encontramos con un gran problema que no necesariamente depende de nosotros que somos estudiantes, salimos con la expectativa de encontrar posibilidades. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y dicen, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos ayudar para mover esto? Entonces yo le pregunto a usted, señora ministra, en este gobierno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué podemos ayudar para que, ojalá, en lo que le falta a este gobierno se puedan definir cosas concretas? No, cosas concretas hay, las tenemos definidas en nuestro plan nacional y lo estamos trabajando cada día. Quizás en relación con lo que usted se refiere, estamos trabajando algo interesante que es un sistema de intermediación de empleo que no es únicamente para personas que son vulnerables, que vienen de los programas de Puente al Desarrollo, sino también que pueden participar de esta bolsa de empleo profesionales, ¿verdad? Que va a ser un poco más fácil de colocar de alguna manera, pero sí es verdad que ese trabajo se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo, quien tiene rectoría en el tema, participamos nosotros, participa Lina, para todo aquello que tiene que ver con educación técnica también, y este es un instrumento muy poderoso que yo visualizo puede ser una de las cosas concretas que le podemos responder a esos jóvenes y a esas familias. Hay un tema, doña Pilar, que desde la planificación es fundamental. Uno de los comentarios, de las críticas que se hacen es la visión cortoplacista en una serie de medidas. La Escuela de Planificación está trabajando en estos momentos para ver si el próximo año se puede abrir una maestría en prospectiva, en planificación prospectiva. Desde el punto de vista de la prospectiva, de esa necesidad de poder empezar a ver las cosas de mediano a largo plazo y desde esa expectativa de poder efectivamente entonces dejar esa planificación cortoplacista y hacerla a largo plazo, ¿usted la ve con buenos ojos? ¿Usted cree que efectivamente a nivel de la institucionalidad esos profesionales podrán ofrecer alternativas viables para el país? Por supuesto, y hoy más que nunca hay mucha gente que opina que más bien es kamikaze empezar a hacer una estrategia de largo plazo como la que estamos empezando a trabajar nosotros este año y que vamos a tener lista el próximo año. También es de alguna manera complemento del ideario, de ese trabajo que se viene caminando, pero un poco más concreto sobre algunos análisis más de desarrollo regional, empezar a priorizar inversión pública, por ejemplo, de que responda a un modelo de desarrollo, pensar en cuál debe ser la manera como se modifica la currícula a nivel de educación técnica para que sea más responsiva al desarrollo regional y otros. Así que hoy más que nunca necesitamos, donde todo el mundo apunta a la reactivación, que son medidas de corto plazo para la economía, tiene que haber gente que estemos pensando y estemos visualizando también el mediano y el largo plazo, que el horizonte más estratégico del desarrollo de Costa Rica, hacia dónde queremos llegar, y sobre todo ahora más que nunca que estamos a punto de cumplir 200 años de vida independiente. Ese es uno de los temas que es más crítico, y cómo hacer también. Yo sé que el mundo cambia muy a prisa, que viene la cuarta revolución industrial, que hay muchos cambios que se vienen gestando, nosotros con transformación demográfica, pero la perspectiva de más que nunca debe ser una de las grandes reflexiones del país, debe ser uno de los grandes planteamientos, y tiene que hacerse absolutamente con
mucha rigurosidad, y para eso me parece una muy buena noticia, desde que me contaron el año pasado del tema de la maestría prospectiva, que se empiecen a formar profesionales en esa área, que va mucho más allá de solamente generar escenarios, usar método Delphi y otros, sino que aplica para muchos lugares. O sea, puede ser una empresa, cómo se enfrenta, por ejemplo, ante este clima que ya dijo la OCDE el jueves pasado, que va a haber una desaceleración económica global. ¿Cómo se enfrenta el país a eso? ¿Qué propone? ¿Cómo empieza a caminar en esa línea a nivel de empresa, a nivel de institucionalidad pública, de la academia? O sea, ese trabajo prospectivo es realmente muy valioso. Inclusive a nivel de las mismas universidades públicas, mire, necesitamos posicionar nuevas carreras pensando en un país a 25, 30 años adelante. No podemos seguir con nuestras carreritas acá que por un lado nos están diciendo, mire, ya están saturados, no hay empleo, ¿cuándo hay otras carreras que? Entonces, de todos modos, la prospectiva sería algo que nos ayudaría inclusive a nosotros internos a nivel de las universidades. Sí, tiene una gran vocación social, además, el tema de la prospectiva, porque implica cómo hacer para que estas personas que están en situación de vulnerabilidad, que tienen un conjunto de competencias que en este momento no les habilita para incorporarse más eficazmente, sin, bueno, sé que tiene que haber un trabajo a nivel de mesoeconomía con todos estos sistemas de intermediación de empleo, pero ¿cómo podemos generar entonces que ellos se puedan rehabilitar y cambiar sus competencias adecuadamente, transicionar más ágilmente y entonces poder generar un emprendimiento propio o poderse insertar en mercados formales de trabajo? Y opciones a nivel regional. Si uno piensa, y ese es el trabajo al que estamos, una prospectiva territorializada es sumamente poderoso. Imagínense la Chorotega como un hub de energías limpias. Ahí tenemos plasma, tenemos geotérmica, eólica, tenemos la energía de las olas, es donde pega más del sol, ¿verdad? En toda la región hay un gran potencial a nivel de esto, y si ahora el ICE está exportando energía, ¿por qué nosotros no podemos también hacer de esto uno de los grandes nichos? Y cambiar el turismo también. Ahora hay toda una economía que es mucho más dinámica, está en pocas manos, estas plataformas electrónicas que ya no es del hotel 5 estrellas, sino son otros, o Nama Ganadería, otros modelos de producción que sean más altos en valor y que sean menos intensivos en extensión agrícola y en agua, por ejemplo. Y cómo hacer entonces para caminar esa visión verdaderamente las 3 dimensiones del desarrollo sostenible al mismo tiempo. No, y además aprovechar la vinculación. Hay en Liberia, en Nicoya, hay 2 universidades superpotentes, que es la UCR y la UNA, haciendo investigación. La ERT también está. Está la UNED, bueno, la UNED también está. La UNED. Pero qué interesante la posibilidad de unirse y sacar cosas adelante. Claro. Hay un tema que nos interesa, doña Pilar, que es el tema del cumplimiento de los ODS. Costa Rica firma en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y empieza a trabajar en este tema. Pero en esta gestión en la que usted ha estado, ¿cómo ve usted el cumplimiento que ha tenido Costa Rica hasta el momento? ¿Y qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué está por hacerse? Sí. El cumplimiento tiene resultados mixtos, de alguna manera. Hay una primera, bueno, y tal vez antes de eso, para poder garantizar que haya cumplimiento, tiene que haber un sistema de información sólido. Nosotros no teníamos todos los indicadores desagregados a nivel de nuestro sistema estadístico nacional. Entonces tuvimos que empezar por ahí, por analizar las 3 dimensiones, los que ya estaban listos, los que tenían fuente de verificación, los que teníamos que construir a partir de proxies, o los que teníamos que establecer, levantar línea base, la mayoría tristemente de pesca, por ejemplo. Y en un trabajo articulado en el marco del CEN, con nuestro brazo asesor del INEC y también con Banco Central, con todo este proyecto de cuentas ambientales, hemos ido subsanando algunas de esas brechas de información y ya tenemos una buena línea base de la mayoría de los indicadores. Dicho esto, tenemos buenos resultados en materia de cambio climático, tenemos buenos resultados en materia de para lo que establece de género, ¿verdad? Empoderamiento femenino, esos son buenos resultados. Tenemos buenos resultados también en algunos puntos de las ciudades en la gestión de riesgo, por ejemplo, de acuerdo al estándar que se fijó en la Agenda 2030, estamos bien puntuados en la gestión de la biodiversidad y todavía tenemos algunas brechas en educación, estamos bien relativamente, pero tenemos brechas en materia de pobreza, tenemos brechas en materia de desigualdad, que somos uno de los países más desiguales del mundo, y si además empezáramos a tejer
cada una de esas metas y desagregarlas por población en particular, veríamos que la cifra del indicador nacional soslaya algunos vacíos o soslaya algunas inexactitudes, donde también podemos descubrir que quizás estamos puntuando muy bien en temas de cambio climático, pero que hay una población particularmente expuesta al cambio climático, las mujeres de las costas, que no están obteniendo todos los beneficios que deberían. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Doña Pilar, en materia de pobreza, Sí. el gobierno, la institucionalidad, el gobierno con los recursos que asigna, la institucionalidad o las instituciones que hay detrás de ello, que son bastantes, los programas, los proyectos, pero el indicador no se mueve. ¿Cuál es tu apreciación? Porque es una inversión grande la que está haciendo el gobierno. Cuando uno analiza los resultados de la ENAO pasada y se pone a analizar cómo está el comportamiento, se va a dar cuenta de que hay dos temas que no estamos resolviendo. Uno que es estructural, que tiene que ver con modelo de desarrollo, con la manera como el propio capitalismo se va haciendo cada vez menos intensivo en empleo a medida que avanza la tecnología, ese gran impulso schumpeteriano que también a veces nos juega en contra en materia de ser intensivos en talento humano, por ejemplo. Ese es un tema estructural y que está ahí, no lo podemos negar. Hay otro tema que tiene que ver justamente con la informalidad, la capacidad para poder garantizar de que las personas puedan tener acceso a seguridad social, a instrumentos financieros productivos que sean de mejores condiciones, más favorables para su propio emprendimiento. Si uno analiza en temas de formalidad, ahí va a ver que hay algunas brechas, pero si analiza el cumplimiento y el traslado de transferencias monetarias condicionadas, aumentó. En realidad no tiene que ver con dar mayores ayudas, del que es siempre necesario para un segmento, y aquí hay que hacerlo con la mayor eficacia y responsabilidad, sino que también tiene que ver con cómo hacemos, y por eso está otra pata del sistema de intermediación de empleo, para poder trasladar a la gente del puente al desarrollo, pero que ya vos tenés mejorado tu perfil de empleabilidad de alguna manera, habilitado para poder formalizarte personalmente o en un mercado formal de trabajo, pero no hay quién del otro lado te esté esperando, ¿verdad? Quién te esté recibiendo, o puede ser que sí te esperen y te reciban, pero no hay ese conecte de la mesoeconomía o de la institucionalidad que posibilite ese vaso comunicante del sector público con sector privado que te contrata u otro. Entonces ahí el tema del sistema de intermediación de empleo es crítico. ¿Qué más estamos haciendo? Tratando de mejorar la articulación interinstitucional y revisándola también. El diseño institucional de 24 instituciones para poder llevar a cabo este trabajo es suficientemente eficaz. Eso nos lo estamos planteando ahora. Hicimos una evaluación también de puente al desarrollo, una primera de gestión y una segunda de diseño cuasi experimental de impacto. Quizás sería más prudente decir defecto, pero bueno, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que en realidad lo que faltaba era la pata del empleo, que es además la única manera para una política social verdaderamente eficaz y que saque permanentemente a las personas de la pobreza. Doña Pilar, una pregunta obligada, ya estamos terminando la entrevista. ¿Qué obstáculos ha identificado usted en su gestión para tratar de resolver y ayudar a resolver los problemas de mediano y largo plazo del país? ¿Qué obstáculos hemos enfrentado? Bueno, la primera es que hay como algunos solapamientos de funciones entre diversas instituciones. Ahí creo que hay como mandatos que se diluyen y también la cadena de responsabilidad que a veces no termina de ser la más eficaz. Hay un tema que ese lo estamos abordando. Hay también un tema de debilidad a nivel de las rectorías, por ejemplo. Gente que era rector de un sector pero nunca ejerció como rector, ejerció el liderazgo en esa materia, y rectorías y figuras a nivel legal de desconcentración mínima o desconcentración máxima instrumental que se sienten de alguna manera muy alejadas del rector y que esa visión de política pública no termina de permearles. Entonces ahí a nivel del diseño y también a nivel de la gestión propia en el ejercicio de la rectoría han habido dificultades. El otro tema es quizás la eficacia, ¿verdad? Y la eficiencia, cómo garantizar cumplir en determinados plazos con determinados objetivos. Eso viera qué nerviosa me pone a mí
porque al final el presidente dice que Mideplan es el faro y es el látigo de la institucionalidad. Entonces, un faro que alumbra hasta largo plazo, pero también que tiene que andar garantizando de que todos estén alineando para poder producir los resultados que hay. Hay una agenda que se establece en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, que es el contrato mínimo, y a partir de ahí es donde pueden surgir otros temas, pero esencialmente es el contrato mínimo que se suscribe con la ciudadanía, y ahí hemos dedicado muchos esfuerzos en modernizar, en tecnificar el seguimiento, garantizar reducir los costos de transacción para un seguimiento eficaz, entrar a analizar plan de acción, porque resulta que a veces algunos se fijaban metas en Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y no había nada. Entonces decía 400 centros educativos y uno se iba a ver que había, cuáles eran esos centros o cómo iban a lograr esos centros, y debajo no había ningún plan operativo que estuviera alineado, o un plan de acción que estuviera alineado, o un Gantt o algún tipo de programación. Entonces hemos tenido que pasar a veces de nivel estratégico a nivel operativo para poder garantizar, acompañar mejor las instituciones y lograr los objetivos finales. Sí, una última pregunta, bueno, de mi parte, ya porque sabemos que usted tiene que salir a otra actividad importante. Usted plantea estas cosas y es difícil no hacer la reflexión. Usted plantea la gestión que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo el Mideplan, pero como ciudadanos nos decimos nosotros, ¿y qué también lo estamos haciendo nosotros como país? También. Entonces, la pregunta es, o más bien, ¿cuál sería su mensaje a la sociedad? De que lo hagamos juntos, no sé. Sí, correcto, sí, no. Lo primero es que el tema del desarrollo sostenible y que Costa Rica sea próspera, inclusiva, y que sea una sociedad modelo, resiliente, descarbonizada, y que todos vivamos más felices, ¿verdad? Y que seamos personas dignas y haya más bienestar, que al final eso es de lo que se trata de este mundo. Pasa por un trabajo articulado en el que cada uno reconozca el rol que tiene que cumplir y también empezar a caminar juntos. Y ese también es el espíritu de alguna manera de la Agenda 2030 que guía el ideario, y es también el espíritu de lo que ha sido los fundamentos y los cimientos de nuestra institucionalidad pública y de nuestra Segunda República. Esa visión de Costa Rica como a partir de los consensos, a partir de lo que nos une y empezar a caminar, es ahí donde es la única oportunidad de salir adelante. Entonces mi mensaje sería: trabajemos más, trabajemos juntos y que cada uno asuma una responsabilidad en función de algo más, que es un país y quizás en los términos más tradicionales esa idea del bien común que no pasa de moda, desde Santo Tomás hasta, ¿verdad? Eso está ahí y es por lo que hay que luchar. Doña Pilar, me llama mucho la atención ahora que usted mencionaba de las particularidades de Mideplan, cuando usted mencionaba que tiene que convertirse en un faro. Imagínese que nosotros en el vigía es aquella persona que está vigilante. Igual hemos querido desde nuestro programa y desde la Escuela de Planificación, que es donde efectivamente estamos amparados, poder convertirnos en vigilantes de que lo que desde la Escuela de Planificación, tanto académicos, académicas, estudiantes, administrativos y la misma universidad está tratando de proponer y de hacer con la formación de estos profesionales, que efectivamente sea para beneficio del país, de la sociedad. Yo le quisiera agradecer tremendamente por esta oportunidad, por sus palabras, por la voz de aliento que nos da, y Efraín, te cedo la palabra para terminar. Sí, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy provechoso este espacio. Debo reconocer que le pedimos al ministerio conversar con la señora ministra y la respuesta fue muy inmediata. Eso habla muy bien de la capacidad de respuesta que tiene esta institución. La señora ministra se llama María del Pilar Garrido Gonzalo. Nosotros hemos estado hablando de doña Pilar, pero su nombre es doña María del Pilar Garrido González. ¿Y por qué se presenta como costarricense y española? Es que mi mamá es andaluza, malagueña, entonces no hay que mentir. Okay, muy bien. No, agradecemos mucho el habernos recibido, llevar el mensaje a los costarricenses de las cosas que se están haciendo, que se están haciendo bien por el beneficio del país. Debo aprovechar el espacio para agradecer a quienes han colaborado en esta producción, a Yasmín Montoya, que es asesora de la señora ministra, a don Roberto Vargas Pacheco, que es otro de los profesores que trabaja en el programa El Vigía, a Eva Méndez, a Bernardo Guevara y a Helen Mora, que nos ayudan en la parte de producción, y a Eliezer Berrocal, que también nos ayuda en la parte de producción, en la parte fotográfica de la Universidad Nacional. Señora ministra, estamos muy agradecidos y queremos decirle, como se lo hemos conversado en el programa y se lo reiteramos, la Escuela de Planificación y Promoción Social, única escuela en América Latina,
está haciendo un esfuerzo importante por echar adelante buenos profesionales para el desarrollo de este país, está a su servicio, podemos hacer cosas muy importantes, como yo sé que ya se han hecho, y de parte también igual de la Universidad Nacional, puertas abiertas para que podamos trabajar juntos. Muy buenas tardes. La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, con 45 años de existencia, única universidad en planificación social y económica de América Latina, presentó El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Universidad Nacional con los problemas sociales, comunales y nacionales.